ajustar las cuestiones para sus intereses. ¿Ustedes conocen la temática que vamos a trabajar? No. O sea, no conocen el título. Ok, con el título. Perfecto. Sí. Sí, yo soy el rector de un colegio y entonces quiero conocer con experiencias. No soy profesor de matemática. Ok, entonces así como lo indicaron, una breve presentación muy sucinta de 10 segunditos sobre quiénes son para yo tratar de ajustar en el acto cosas de acuerdo a sus intereses. Isabel Mosquera, soy coordinador del área de matemáticas. Bien. Buenos días, yo soy Solano, vengo del municipio de Ocaña, Santander, docente licenciado en comercio y me desempeño en el área de contabilidad de la Secretaría de Construcción. Muy bien. Buenos días, mi nombre es Andrés Pérez, vengo de Cartagena, soy docente de educación física, estoy interesado en conocer la naturaleza. Ok. Buenos días, mi nombre es Luis Ramírez Cantillón, vengo de Cartagena, rector de una institución educativa de carácter oficial, pues le interesa a uno conocer cómo. Muy bien. Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Torres, soy profesor de matemáticas de básica. En general, pues, hasta noveno, sí, ya estamos. Sí. Buenos días, mi nombre es Amanda Delgado Munera, soy licenciada en biología, pero en este momento me desempeño como rectora del Colegio de Esperanza en Luz. Muy buenos días, mi nombre es Liliana Tabasco Gutiérrez, vengo de Chocó. Mi institución es en la zona rural del departamento de y me desempeño en el área de matemática y física y de sexto avance. Buenos días, profesor Baltasar Ramón, de localidad de Kennedy, profesor de media de 2011 y Buenos días, yo soy Verónica Fernández, soy profesora de la Secretaría de la Facultad. ¿De área de matemáticas? ¿En qué grado? No, de 11. De 11. Buenos días, mi nombre es Aaron Valdote. Actualmente me desempeño como docente de Ciencias Naturales y Educación Ambiental del Vitalito Huila. Fui invitado especial al foro por una práctica individual docente en nombre del área de matemáticas, pero me llamó mucho la clase, me llamó mucho la atención. Ok. Muy buenos días, profesional José William Ramírez, profesional del Ministerio de Educación. Actualmente soy formadores en matemáticas. Buenos días, mi nombre es Liliana Cueva, soy docente de la Secretaría de la Calidad de la América. Buenos días, mi nombre es Catalina Duarte, soy profesional de la Dirección de Calidad del Ministerio de Educación y voy a ser la relatora de hoy. Ok, perfecto. Bueno, mucha diversidad de intereses. Pero bueno, generalmente cuando inicio este tipo de talleres con profesores, pues hay un momento de trabajo en términos de qué esperan los profesores sobre el uso de un artefacto como es la calculadora en la aula de clase. Solo que entonces aquí vamos a desplazarlo al final cuando termine la clase, ¿de acuerdo? La clase va a tener pues, varios momentos. La primera parte vamos a trabajar en 2, 4, 6, 8, 10, 12, se nos da hasta individual, en parejitas, de todas maneras. Vamos a trabajar en parejitas a la luz de unas guías de trabajo que preparamos para ustedes. Luego va a haber un momento donde vamos a discutir lo que está ahí y vamos a hacer una sesión ya un poco más ampliada. Posteriormente haremos otro trabajo en un grupo y luego haremos otra sesión entera, ¿de acuerdo? Entonces tienen básicamente en esos 4 momentos. Entonces, en parejitas les voy a entregar una calculadora o 2 calculadoras ya para cada uno y una guía de trabajo y van a trabajar en parejas. Nosotros no somos de matemáticas. No importa, porque la clase, eso es lo que me parece rico, porque no son programas de matemáticas, eso es colega mía, suponer que lo saben y que entonces cómo aparecerían esas ideas matemáticas.
¿Alguien almuerza por calculadora? Bueno, entonces la guía de trabajo ofrece unas primeras actividades tan estructuradas. Bueno, en realidad son un montón de actividades que uno podría diseñar con diferentes niveles de complejidad. Estas primeras tienen un nivel básico de complejidad y a partir de lo que ahí aparezca vamos a trabajar otras cuestiones enseguida, ¿de acuerdo? Entonces vamos a trabajar en parejas. Si hay alguna instrucción o alguna algo que no se entienda, me dicen y yo voy a ir pasando por sus equipos y voy a ir preguntando cosas de lo que van a pasar, ¿de acuerdo? Todos en el material. ¿O sí, sí, ok. ¿Anotamos los resultados? Sí, anotamos los resultados. El material lo pueden ver para ustedes. ¿Qué hace? ¿Qué hace cuando ¿qué es un? Y entonces cuando se la cosa lo mismo. Sí, cuando se lo hacemos con el concepto.
diferentes materias que la gran. Ahora, ¿Listo? ¿Cómo vamos?
puede utilizar.
Y hay que hacerlo de la manera más ¿Cómo vamos? ¿Podemos ir cerrando esta primera parte? A ver. Cuéntenme en esas primeras tareas que estamos realizando, ¿qué podemos ver frente al uso del signo igual? ¿Para qué sirve el igual en una calculadora? Para hacer sumas sucesivas. ¿Solamente sumas y multiplicación? Para hacer la última Ok. ¿Alguna Heidi voluntaria? Heidi voluntaria. ¿Qué opinas de lo que dijo Julio? Sí, él dijo para hacer sumas sucesivas o para hacer multiplicaciones u operaciones sucesivas. Operaciones, distintas operaciones. Cualquier operación. Realizar allí. Pues tiene que resolver Las cuatro fundamental de la matemática son suma, resta, multiplicación, división. Sí, entonces por ejemplo podremos hacer sumas sucesivas. Y en algún momento de nuestras vidas hemos visto que la multiplicación es una suma sucesiva. Entonces, me podría servir algo de lo que estoy viendo para hacer, por ejemplo, 25 por 9, pero se ganó la tecla multiplicación. No puedo utilizar la tecla multiplicación. ¿Se podría hacer? Sí. ¿Cómo? 25. Más. Igual. ¿Cuántas veces? Igual. ¿Cuántas veces? Dos veces. ¿Dos? 8 son 9. 9. Hay tres opciones. Negociemos. 8 parte de la primera que se inicia. 8 veces. 8 veces el igual. O 9 veces el igual. Si yo tengo la primera opción. Si la calculadora, vamos a pensar realmente en lo que ya vimos que hacía la calculadora y me van a decir si 8 o 9. Piensen. Y enseguida lo computamos con la calculadora. 9 veces. iguales Susana. 9. Confirmemos. 25 por cuánto? Por 9. 25 por 9. Pero no vamos a utilizar la tecla por. 225 en este momento. Entonces, vamos a hacer cuántas veces. 8 veces. ¿Por qué? Porque ya toma la primera vez. Si el primer número pone 0 son 9, pero si el primer número pone 25 Más 25 y 8. porque ya Así tenemos es. 25. El igual es el que actúa. ¿Estás de acuerdo con el argumento que ya dimos? ¿Sí? ¿Los convence? Sí, claro. Se dejan convencer fácil. Muy bien. Ok, vamos entonces a pensar en algo. Vamos a suponer una de las que ustedes tienen ahí. Por ejemplo, la segunda. 2 más 3. Igual. Mentalmente sabemos contar. 5. Igual. 8. Igual. Yo voy a seguir dando iguales. Si doy 5 veces igual, ¿qué número me debe aparecer? 17. 17. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Si yo sigo dando iguales, muchas veces, ¿podré llegar al número 322 o no podré llegar a ese número? Sin calculadora, por favor.
O sea, voy a empezar. Dijimos que 2 más 3, igual, y me van quedando muchos iguales. ¿Podré llegar al número 322? ¿Por qué no? No es de la forma de 3 n más 2. No de la forma 3 n más 2. Ahí ya se me salió el niño de la entrada. ¿Por qué esa forma? A ver. Porque cuando sumo 2, a 2 le sumo 3 por cada igual, estoy sumando un 3. O sea que por n iguales tengo n veces el 3. O sea que el resultado es 3 por n más 2. Bueno, vamos a hacer eso en la pizarra ya o acá, donde nos quede más fácil. Vamos a mirar, a entender un poco esa forma, porque esa forma aparece ahí. Esto es 2 más 3. O sea, aquí hay un igual. Esto es 5. Cuando hago igual, esto sería 5 más 3. Cuando hago aquí hay 2 iguales, 3 iguales, eso sería 8 más 3, o lo que es lo mismo, 2 más 3, más 3, más 3. Igual. Por cada igual. O sea que si yo tengo igual, aquí n veces, tendría 2 más 3, más 3, n veces. O sea que esto es 2 más 3 por n. 322. Si yo le resto 2, me quedaría 320. Y 320 debería ser de la forma 3n, o sea, múltiplo de 3. Y no es múltiplo de 3. Ok, pues voy a utilizar de nuevo lo que el compañero dijo para que cualquiera de ustedes, cualquier Luis, me pueda decir acá. Si yo tuviera 7 más 2 igual, en otro símbolo, otra forma de escribir eso, según lo que acabamos de ver, alguno de los Luises, déjenme alguno de los Luises, ¿cómo escribiríamos esto? Deberíamos tener 7 más 2 por 4. ¿Se entiende esa parte? Sí. ¿Sí? Ok. Y si yo tuviera 7 más 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sería como tener 7 más 2 por 7. ¿Qué está variando ahí a medida que yo voy colocando iguales? ¿Qué se conserva y qué varía? Yo creo que nos podemos girar para que quede un poco más cómodos porque ¿qué va variando? A ver. Cualquier María, el último número es se conserva el 7 y el 2. se conserva el 7 y se conserva el 2. Y varía el factor que está multiplicando Eso la vez. el número de La cantidad de iguales. Luis, ¿estamos de acuerdo? ¿Usted también es Luis? Luis. Ah, usted es un Luis. Sí. Andrés. Andrés. Sí, Andrés. Si presionamos igual, ¿qué es lo que hace el igual? Según ustedes me dijeron, hace sucesiva la última operación. O sea, si yo presiono esto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, la operación matemática que en realidad finalizaría sería como tener 7 más por. Y si yo cambiara, voy a hacer otra cosa aquí, otra vez, 7 más 2, y voy a presionar iguales. Ustedes no van a saber cuántos presioné. Listo. No van a saber cuántos presioné.
¿cómo traduciría, cómo escribiría según lo que estamos diciendo? ¿Qué se conservaría? 7 más 2 por n. 7 Más 2. más 2 por n. ¿Y quién es n? Igual. La cantidad de igual al número de veces. Bueno, Pero tenemos que decir 2 más 7 por el. 2 por el número de veces que presioné el igual, ¿cierto? Y ese número de veces que yo presioné el igual, pues ya lo representaré con algún símbolo, ¿sí? Ya ustedes, como están tan adelantados, lo pueden escribir de una vez con n. Con otras experiencias podemos utilizar un símbolo cualquier icono inicialmente. Lo importante es que ese símbolo tenga significado. ¿Cuál significado? El significado que le estamos dando es el número de veces en este contexto que he presionado el signo igual. Muy bien. Entonces, Verónica, haznos una comparación de las que estamos haciendo en tu calculadora, por favor. Consuma. La que quieras. ¿De las sustancias? Sí. ¿De las sustancias? No, invéntatela tú. De las que estamos haciendo, pero cualquiera, invéntatela. 9 más 15, 7 más 3, lo que quieras. 0 más 5. Listo. 0 más 5, ¿de acuerdo? Presiona iguales, los que tú quieras. No nos digas cuántos. Ya nos digo. Sí. Ah, el número que quieras meter. Ah, Listo. resultado. Ah, ya. No te solo cambiar. Listo, lo va a cambiar. No nos digas cuántas veces presionaste el igual, listo. Entonces 3 más 7. 3 más 7, ¿ok? Le voy a preguntar a Liliana. ¿Listo, Liliana? Te doy el resultado. Solamente el resultado. 87. 87. Liliana, ¿cuántas veces presionó Verónica el igual? Ahí, venga. 7 más 2. 3 más 7. 3 más 7. 3 más 7 y ella presionó tantas veces el igual hasta que le dio 87. Julio, coloca atención a lo que está haciendo Liliana. Y vas a buscar una estrategia complementaria a lo que ella hizo. 12 veces, ¿estamos de acuerdo? Julio, ¿estamos de acuerdo con Liliana? ¿Sí? ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo lo pensaste? Tomé la fórmula que se había hecho en el correo, 3 más 7 por n, y le resté al número 87, le resté 3, me queda 84, dividido en 7 para tener una cantidad de veces. Listo. Amanda. Julio nos acaba de dar una estrategia. Liliana nos hizo otra estrategia. ¿En qué se diferencian las estrategias que hicieron ellos? Liliana, ¿estás de acuerdo con lo que hizo Liliana? No. Ok, Liliana, vuélvanos a decir qué fue lo que hiciste, cómo lo hiciste. Pues realicé la operación inicial y luego fui viendo Hasta llegar al número. el número que Exacto. Y Julio, utilizó la expresión e hizo unas operaciones algebraicas para llegar allá. Listo. ¿Cuál es la diferencia entre las dos estrategias? Yo diría que en la de Julio hubo una construcción ya matemática, porque una especie de una ecuación más fácil, digamos que estuvo más pesada. La otra fue más de buscar cómo casualmente la respuesta. Listo. Vamos a tener las dos estrategias en mente y yo les voy a pedir la misma estrategia que ella dijo y la misma, nuevamente las preguntas que habíamos hecho por allá atrás. Siguiendo 7 más 3 fue cierto. 7 más 3 igual. 3 más 7. ¿El orden es importante o no? Sí, es importante. El orden es importante. Muy bien. En este contexto, el orden es importante. Muy bien. Entonces, igual. Si a mí se me ocurriera preguntar por 5.959, si logramos llegar o no llegar, o cuál es el número más cerquita que logramos llegar, ¿con cuál de las dos estrategias me sería más fácil llegar allá? La fórmula es
dejar un número tan grande sería más fácil hacerlo así, me ahorraría tiempo. Liliana, ¿cómo podrías ajustar tu estrategia para que sea más eficiente? Porque imagínate tú llegando Y llegando hasta 5.000 y pico que dije. pues es más correcto utilizar ese método para llegar más. Sí. Pero digamos, la estrategia cristiana es instrumento, ¿no? Para llegar a la desafío. Nosotros ya incluso proceso de razonamiento, pero es muy probable que yo comience a dos. Porque es que la calculadora como instrumento me permite el resultado, tengo un resultado, el resto del beneficio inicial lo divido entre los grupos. Esa sería también utilizando la estrategia de él, pero ahí estamos haciendo eso, tengámoslo presente para ahorita cuando hagamos la discusión del uso de la calculadora. Muy bien, Liliana, entonces hagamos otro, Verónica, por favor, y trata de pensar en cómo afinamos su estrategia. Verónica, otro cualquiera. Otra Sí. ¿Nos dices cuál? ¿No nos dices cuántos? 65 dividido entre 5. 65 dividido entre... No, ¿cómo lo consumo? ¿Listo? Porque ahí nos cambia un poquito la estrategia. ¿Otra vez consumo? ¿O con resta? 10 menos 7. 10 menos 7. Menos 102. Menos 100. Menos 102. Menos 102. Menos 102. Eso 10 menos 7. 10 menos 7. Presionó tantas veces el signo igual y hasta que nos dio 100 menos 102. Luis, ¿cuántas veces estimas que se debe presionar el signo igual en la tarea que nos acaba de colocar Verónica para salirnos de los números naturales? Y el ejemplo que yo hago, Sí. Dije 10 menos 7 igual. ¿En qué momento nos salimos de los números naturales? ¿Cuáles son los números naturales? 0, 1, dependiendo de la definición que asumamos todos los positivos. ¿Cuántas veces tuvo que haber dado el signo igual para salirnos de los naturales? O sea, para llegar al primer número negativo. 2 veces. Muy bien. Con 2 veces que presionan igual. Y la tarea que yo puso, nos salimos de los naturales. Muy bien. Liliana, ¿cómo vamos? Para llegar al resultado primero 17 veces. 10 menos 7 veces, el segundo 17. 17 Para veces. llegar al resultado 17 o 16. 16. 16. A ver, Liliana, trata de confirmarlo con la calculadora y tratemos de revisar tu estrategia. Listo. Para llegar al segundo, Juan Carlos. Listo. Juan Carlos, una última tarea. Es el que quieras también, con suma o con resta. bueno. 5 más 12. 5 más 12, ¿listo? Y Luis, haz la misma. 5 más 12 y presiona tus datos iguales, lo que tú quieras. Y eso también lo que se quiera. ¿Listo? Ok, ¿cuánto te dio a ti? 125. 125. ¿Y a ti? 161. ¿Cuántos iguales? ¿Quién oprimió más iguales? Luis. Luis. ¿Cuántos iguales de más presionó él? ¿Cuántos iguales de más presionó él? Pensemos, a ver. Sin calculadoras. Tenemos una calculadora, vamos a pensar. 3. Y enseguida confirmamos con la calculadora. Listo, vamos a tratar de hacerlo mentalmente o con lápiz y papel. Y enseguida lo confirmamos con la calculadora. 3. 13. 3 más.
Ok, ¿quién nos quiere mostrar ese razonamiento cómo fue? ¿Cómo se dieron cuenta para hacer eso? Para calcular. Igual. El compañero propuso operación 5 más 12 y pues cada uno decía la cantidad de iguales. Cada uno dijo n veces. Entonces yo me propuse esto, 5 más 12 n veces igual a un resultado 1 para un compañero, resultado 2 para otro compañero. El primer compañero nos dio 125 y el otro compañero 161. 161. Entonces, pues mi tarea es decidir cuántos iguales o cada uno de ellos utilizó. Hice lo siguiente, respondiendo al concepto de ecuación, dije lo siguiente: a este resultado le resto 5 unidades y lo divido entre 12 y eso me da el número de veces que cada uno de ellos decidió. Y pues haciendo las pruebas para el primero, para saber cuánto vale el resultado 1, tengo 125, le resto 5 y lo divido entre 12, esto me da 10 veces. Y para el segundo tengo 161, le resto 5 y lo divido entre 12 y esto me da 10 veces. Pues esa es la manera para decir cuántas veces cada uno de ellos utilizó el signo igual. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna precisión adicional? Lo hizo diferente. Vamos a mirar. Aquí tenemos Los resultados que nos dieron fueron, como dijo el profe, el resultado 1, 125, 161. resultado 2, 161. Los dos números tienen la misma forma, o sea que este es de la forma 5 más 12n. Este lo voy a poner aquí porque tiene la misma forma. Entonces, en lugar de yo encontrar el número de veces que dio igual aquí y el número de veces que dio igual acá, resté las dos cantidades y al restar las dos cantidades me va a quedar 12 K menos n. El resultado K menos n es la diferencia entre la cantidad de veces que dio igual. O sea que 161 menos 125 dio 36 y eso es 12 por 3. Ese 12 por 3 es la diferencia entre el número de veces que se restaron. Que se dio igual. Bueno, argumentos son diferentes, las respuestas son diferentes los dos. Procesos, la respuesta en ambos casos que nos da 3. Alguien lo hizo de una manera diferente. ¿Alguna precisión para el uso del lenguaje de los dos compañeros? Yo hablo desde mi formación que no es matemática, ¿no? Digamos que hice ese segundo procedimiento sin la lógica que hizo. Yo solamente resté porque me pareció que era como la... Pero cuando yo vi que la explicó, dije, empecé lo mismo, pero con una explicación matemática más sólida. Ahí te estás enfrentando a resolverlo con cálculo mental, o sea, entendiendo cuáles son los procedimientos que puedes hacerlo. ¿Sí? Y en este caso es factible hacerlo porque la diferencia entre los dos resultados fue más o menos pues cercana.
Pero si yo digo, ahora esperemos un minuto a que él termine y él sigue dando iguales, la diferencia va a ser más grande. Y ya el cálculo mental puede ser no la estrategia más rápida o más eficiente, y nos tocaría entonces hacer algún tipo de procedimiento. Muy bien, ¿algo más para precisar? Si se hace 165 menos 125 y se divide en 12, que es el número que no se ha sacado, da 36, da 3. Eso es más rápido todavía. Ese procedimiento que él acaba de hacer se parece a cuál más, ¿a aquel o a este? ¿Se parece? Sí, porque es en el versículo. Muy bien, y eso podrá servirnos en otro ejemplo. O sea, si yo los coloco aquí, inventen otro ejemplo, usted hágalo y usted hágalo y demórese mucho. El procedimiento que él acaba de hacer, ¿lo servirá también? Sí. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Porque tiene el mismo parte de la misma razonamiento. O sea, que esa podría ser una estrategia que podemos seguir aplicando para, digamos, generalizar la solución de esa tarea. Y la justificación sería, ese sería el argumento que soportaría esa declaración. Yo tendría aquí algo que aportar, y cuando el compañero dijo ahorita 5 más 12, dijo, cada uno de ellos dijo 5 más 12 e hizo n veces. ¿Tendrían algo que precisar ahí? ¿Ambos hicieron n veces? No. ¿Por qué no? En uno es n, en otro es 4 porque los resultados son Listo. Entonces, una convención que debemos precisar es que, como los dos números son diferentes, o bueno, no conocemos la naturaleza de los dos números porque puede que coincidan, ¿cierto? Pero en este caso no coincidieron, entonces deberíamos utilizar símbolos diferentes. Uno lo hizo tantas veces y el otro lo hizo tantas otras veces. Entonces, si vamos a utilizar una representación como esa, sería n veces en el otro, m, p, k, cualquier número de veces, y sobre ellas vamos a razonar. Si lo vamos a hacer por multiplicación, a ver, señor, ¿qué gastos de la lleva de práctica que se puede llevar a cabo? bueno, ¿qué idea matemática está aquí detrás? Ecuaciones, series, Estamos utilizando ecuaciones. ¿De dónde estamos partiendo? De un número, y partimos de ese número y le empezamos a sumar o restar otro número. Y ese número que sumamos o restamos siempre es el mismo. Eso, cuando tengamos un comportamiento como ese, o sea, tenemos una cantidad inicial en la que a ustedes se les ocurra colocar y luego empezamos a sumar o restar ese otro número, bueno, bien, bueno, siempre de la misma manera. Eso es lo que llamamos una progresión aritmética. Eso se llama una progresión aritmética. Y eso hace parte del pensamiento variacional. Eso hace parte del pensamiento variacional. Con multiplicación podemos hacer lo mismo, pero ¿cuál sería la diferencia ahora? El factor que se repite es el primero y más. Ajá, entonces yo digo 5 por 3 igual. ¿En qué se diferencia de la tarea anterior y qué conserva de la tarea anterior? ¿Conserva? Que reitera una operación. Diferencia de la operación, pero repite la operación. Muy bien, ¿qué más? Diferencia es que ya la operación, el comando que ejecuta no es multiplicar en este caso por el segundo factor, sino que reitera el producto por el primer factor. Muy bien, es una diferencia. ¿Qué más? Hagamos que sea una. A ver, déjame ver aquí. Por ejemplo, 5 por 4 igual. 5 veces. ¿Cómo podríamos? No me digan la respuesta. No quiero la respuesta. Quiero que me digan en términos de las operaciones cómo podríamos escribir eso. ¿Cuántas veces? 4 por 5 a las 5. Por 5 igual 2, 3, 4 y 5. ¿Cómo podríamos escribir eso? No me digan no quiero la respuesta que da la calculadora. 5 por 4. 5 por 4. 5 por 4. Sería que vamos a escribir 5 por 4. 4 por 4
4. ¿Cómo podríamos escribir 4 eso? elevado a la Como estamos multiplicando reiterativamente por un número, es 4 elevado a la 5. Y si sigo con otros 3 iguales, aumenta el exponente. me quedaría a la 8. Y si aumento, y si aumento, y si aumento. A la N. El número que yo quiera igual es 5 a la n. Muy bien, ya están generalizando. Podría llegar, voy a inventar cualquier número, podría llegar al 10.748, y aquí lo coloco en duda. ¿Podría llegar allá? Si n es entero, ¿Por qué no? Argumentos de por qué no podría llegar a ese número. ese número termina en 0. En 5 nunca va a terminar en 5. Porque 4 a la n es par. Siempre termina en 0. ¿Le creemos a él? ¿Los convence? Muy bien. Entonces ahora, ¿cuál sería el número más cerquita de este al que por el que podríamos pasar? 1747. 47, 46, 44, 50. ¿Cómo lo calcularon? ¿Más cercano? No necesariamente. A buscarlo. Y terminamos. A buscarlo. Porque es que ¿Cuál crece más rápido? ¿Esa crece más rápido el número de la calculadora aquí o en la tarea anterior? Aquí crece mucho más rápido. ¿Tendrá algo que ver con el número? ¿O qué tendrá que ver que crezca más rápido? yo tengo una fórmula, no sé si matemáticamente es válida. ¿Cuál? ¿Quieres compartirla? Bueno, yo voy a añadir Muy bien. El compañero nos presenta una expresión algebraica, compártanosla, por favor.
Bueno, pues partiendo de cuál es el número más cercano que nos permite una solución a esta ecuación, yo lo planteé así. 5 por 4 elevado a la n es un número que yo no conozco, lo denomino x. Partiendo de esa situación, la primera manera de encontrar el x, podríamos pensar en que este 5 debe dividir acá. 4 elevado a la n es igual a x dividido entre 5. Y generalmente pues uno como en clase de matemáticas dice si el número está elevado al cuadrado saquen la raíz cuadrada, si está elevado al cubo saquen la raíz cúbica. Entonces yo saqué la raíz enésima. Raíz enésima de 4 a la n sería la raíz enésima de x dividido entre 5. Esto pues por probabilidad de radicación me da 4. Y 4 me daría la raíz enésima de ese número que no conozco dividido entre 5. Analizando pues esta expresión, necesito un número que dividido por 5, al calcular la raíz cuarta me dé 4. Lógicamente es más. ¿Es posible? Sencillo. ¿Convence? Una solución. No tanto. ¿Por qué no tanto? Porque mi énfasis no es matemáticas, entonces me guerra las dos. ¿Por qué la raíz cuarta? O sea, no entendería cómo despegar la raíz en No, la raíz enésima. Yo no lo veo. Aquí, de otra manera, vamos a mirar esta otra manera. Como para, porque aquí haría muchas aproximaciones, ya que hay mucho tanteo para llegar allá. Yo sé que 4 a la 5 es lo mismo que 2 a la 10 y yo recuerdo que eso es 1024. ¿Sí? 1024. Entonces, eso lo debo multiplicar por 5. Para multiplicar por 5 yo saco la mitad y le pongo un 0, entonces me queda 5120. Esto sería 5 por 4 a la 5. El siguiente número, que sería 5 por 4 a la 6, 4 veces sería multiplicar este. Entonces sería 20.480. Porque es duplicar este y duplicarlo una y otra vez, 20.480, que es multiplicar por 4, multiplicar y duplicar. Y entonces más cercano, lo comparo con el medio de 1.700, más cercano. ¿Se entendió? ¿Esa estrategia? Sí, esa sería más cercana. ¿Era que ustedes hicieron? Ok. ¿Ambas son válidas? ¿Qué tendríamos que tener presente para valorar la primera estrategia? Que se llega al resultado, que quedó a mitad. Exacto, quedó la expresión inversa de pues si estoy potenciando, entonces podría sacarle la raíz y eso sería, digamos, como entre comillas, anular la operación. Solo que, como dijo el compañero, todavía me colocaría como tanteo. Entonces, el número lo divido por 5 y empiezo a mirar como cuál sería la potencia a la cual tendría que empezar a elevar una vez, 2 veces, 3 veces. Igual, sería eficiente, pero sería efectiva, pero podría ser un poco más, o utilizando una calculadora donde pueda sacar raíz enésima, podría encontrar el número un poco más aproximado. Bueno, ya me indicaron hace un momentico que se nos acabó el tiempo. Yo les voy a compartir las otras tareas que están. Detrás de eso, pues habría también una discusión sobre progresiones geométricas. Ya aquí estaría detrás las progresiones geométricas. Profesor, no tiene referencias sobre este tipo de experiencias. Hay un artículo científico ayer. Aquí está la bibliografía de donde algunas de las actividades fueron tomadas y hay también más tareas y también tengo otro libro mexicano donde hay montones de tareas. Les entrego la segunda parte de esta taller que era lo que viéramos donde hay, bueno, también hay unos desafíos para pensar en términos de las propiedades de las operaciones. Bueno, sigue entonces un momento de discusión. Sigue un momento de discusión sobre preguntas. Bueno, fue muy difícil para pasear como la actividad de los niños porque Bueno, ellos, como este hombre
inferior, Claro, por ejemplo, cuando el taller lo hemos hecho con niños, o sea, preguntarles cuánto será y será posible llegar allá. Los obliga a ellos a buscar estrategias, que fue lo que más o menos simulamos con el trabajo de Liliana y de Luis, ¿cierto? A ver, Liliana lo hizo de esta manera, Luis lo hizo de esta manera, como para buscar la relación multiplicativa que está, porque con la calculadora es aditiva, sigo sumando, sigo sumando, sigo sumando, sigo sumando. Pero entonces nos digo, y si lo coloco más grande, pues no se va a quedar quedando iguales 50, 100, 200 veces, ¿cierto? Entonces tiene que buscar una manera de buscar la relación ahí, que es la relación multiplicativa que Luis nos había dicho. Entonces es una manera de introducir, provocar a los niños a empezar a razonar variacionalmente, que es uno de los aspectos que desde la primaria se está recambiando, se está subiendo dentro del pensamiento matemático. ¿Qué más? ¿Qué más quieren? Pues yo veo la experiencia un poco más arriba, donde lógicamente esto es muy importante para el niño de la básica, porque siendo profesor de décimo y 11, con preocupación veo que mis estudiantes de pliego y de cálculo, ellos aparatos de tal manera, ¿no? Es más, ellos allá mentalmente no manejan este tema de la alternativa de operaciones. Es importante que entiendan que un aparato de estos está diseñado desde la lógica de aritmética y jerarquía de operaciones. Es muy importante eso. Muy importante invitar a la compañera de esta temática con estas actividades fácilmente se puede desarrollar no en niños de primario, sino en todos. Es que llegó a sexto con las ecuaciones, llegó a décimo con las series o noveno, progresiones aritméticas y geométricas, y en 11, no sé si me equivoqué cuando yo dije series numéricas, porque igual va generando un resultado y esos resultados son producto de una serie. Cuando el compañero puso la primera fórmula de serie 12 más no sé qué, pues esos son temas que casi que trascienden todo el proceso, y desafortunadamente cuando usted se acercó acá no va a ver con el celular pues parece ser que no tiene la misma configuración. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál de los dos dispositivos o lo permito? Lógicamente la computadora. Pero entonces viene la otra parte donde muchos de nosotros los profesores, por desarrollar esa capacidad mental de nuestros estudiantes, decimos no utilicen calculadora. Entonces viene una situación de análisis desde el uso del instrumento mental. Yo quiero centrar la atención en varios de los comentarios que dijo seguida doy la palabra. Uno, entre esa contradicción en lo que están los estudiantes, donde no lo utilicen, no lo van a utilizar, no lo utilicen, y luego más adelante no la saben utilizar, pero cuando necesitan no la saben utilizar, y cómo van a sacar una raíz de no sé qué, o cómo voy a sacar una función trigonométrica no sé qué, o cómo voy a graficar algo, porque están, no, sí, y yo no voy a entrar ni a depender de que sí tienen que usarla o no tienen que usarla, sino la experiencia nos tiene que decir dónde está la discusión. Y quiero tomar que como tarea ya independiente de ustedes, independientemente de que tengo que llevar las calculadoras porque lo necesito para mañana, pero que como tarea les traten de resolver otra, y es él va a empezar y diga, por ejemplo, 7 más 5 igual, no me va a decir la respuesta, no me va a decir cuántas veces lo hizo, ¿de acuerdo? Luego súmele a ese resultado, súmele, ¿cuánto dije? Más 5, ¿cierto? Ahora le más 9 y otra vez el número igual y dígame la respuesta final. La tarea es muy diferente y lleva a otra idea de ecuaciones matemáticas, porque ya implica otro tipo de interacción. Entonces la pregunta sería, ¿de qué manera lo puedo haber hecho? Entonces, repito como por si cuánto no hemos entendido. Por ejemplo, 7 más 5 igual, tanto número de veces, para en algún momento no me dice la respuesta. Más 9 igual, o sea, cambia el sumando y me dice la respuesta final, ¿de acuerdo? Y empezar a pensar todas las, como él no me dijo cuántas veces presionar igual, cuántas maneras posibles puedo haber hecho, nos lleva a otra discusión que ya no está presente en el currículo de la educación básica. Ya eso están en las temáticas en teoría de números y cosas en la universidad, pero para reforzar lo que él dice que pues no necesariamente tiene que ser en
en la primaria llegar a expresiones algebraicas. Tareas como estas, hasta cierto modo, promueven la necesidad de identificar regularidades y patrón. Con estudiantes de educación secundaria y media podremos utilizar lo que estamos haciendo aquí de progresiones aritméticas y geométricas, ¿cierto? De hecho, aquí traté de mostrar diferentes tareas que se colocan generalmente en las progresiones. Dado tal número, cuál es la diferencia, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la posición del número, etcétera? Me la traen sobre la mano, creo que aquí y luego acá. Pues yo pienso que, por ejemplo, una pregunta que le quiero hacer. ¿Este taller número 1 a qué tipo de estudiantes se lo ha aplicado? Principalmente lo he trabajado con maestros en formación. Y con niños de primaria. ¿Sí? No hasta el nivel de escribir la ecuación, por otro día se me adelantó, ¿cierto? Porque ya eso, pues obviamente, pero si hay la búsqueda de patrones, qué es lo que está pasando y la conjetura, ¿será que puedo llegar a tal número? ¿Será que puedo llegar a tal otro? O sea, a partir desde ahí, yo quiero hacer unos comentarios generales. Puede que sea o que vayan, digamos, propuesto para niños de primaria, ¿sí? Pero yo creo que con las preguntas orientadoras de uno como docente, aunque sea, digamos, un taller para niños de primaria, usted lo puede llevar a cierto nivel. O sea, lo que quiero decir es que con un mismo problema o con una misma tarea, usted la puede profundizar dependiendo de las preguntas que usted le haga a sus estudiantes. Y me parece muy interesante es porque uno llega a profundización y construcción del lenguaje matemático formal, si lo llevamos, digamos, a niños o a estudiantes de bachillerato. ¿Sí? O sea, me parece muy interesante, pero por ejemplo, yo de experiencia, por ejemplo, yo trabajo, no sé si tengo un cursito de sexto, 2 horitas a la semana con esos niños y tengo 48 en el salón. Cuénteme cómo hago con esas 40 horas con 48 niños entregándole una guía, ¿sí? Y a ver, siéntense a ver para trabajar. O sea, yo lo que pienso es, la idea es muy buena y todo lo demás, pero cuando yo lo llevo a la realidad de mi aula, es muy difícil realizar este tipo de actividades pedagógicas y didácticas cuando tenemos un salón una cantidad de estudiantes. ¿Sí? Entonces, digamos, como en ese sentido, ¿qué estrategia, digamos, que usted ya la ha tenido con niños en primaria, podríamos tener para un salón con estas características? Bueno, cuando solicitaron la clase modelo, pues yo dije, pues no va a ser la clase modelo, pues porque tendría los estudiantes modelo y pues por mucho que queramos simular la clase, no va a ser la clase, ¿cierto? Porque son ¿cuántos? 13 profesores en el aula de clase hábitos convergentes. Clase modelo, pues intenta reflejar la gestión del profesor, intenta mostrar diferentes momentos de la clase, pero esa no va a ser la clase modelo y la idea del modelo como algo a seguir. ¿Por qué? Porque cada contexto tiene una realidad situada y que hace una propuesta, porque cualquier propuesta que llegue no va a ser la propuesta salvadora. Ahora, la invitación sería también al contrario. No, a priori no digamos, porque tengo esa dificultad, ya no lo puedo llevar. Quizás intentemos llevarlo y no me funcionó. ¿Por qué no me funcionó? Ah, claro, era el número de estudiantes muy alto, voy a ver qué puedo hacer y cambio ese factor. Tampoco me funcionó. ¿Por qué no me funcionó? Vamos a mirar. Y más digamos, actitud de ir a experimentar y decir, cuando no funciona, no es abandono y entonces me refugio en la clase magistral, sino ¿por qué no funcionó? Y busco otras opciones para ver. O sea, no funciona en todas partes de la misma manera, ni siempre va a funcionar, ¿cierto? Por eso no existe la clase modelo, la clase que todo el mundo tiene que seguir, ¿no? Pero sí una clase donde se puedan ver otras estrategias que, de acuerdo a contextos particulares, pueden ser utilizables. Yo recuerdo que traer una clase con GeoGebra y la crítica, no, es que en mi colegio no hay computadores. En mi colegio hay computadores, pero solamente es para el área de tecnología. Mis estudiantes no saben nada. Entonces, el argumento está en el uso del artefacto sofisticado. Este es algo bastante
simple, bastante fácil. O sea, es la calculadora de 2.000 pesos. El estudiante lo puede adquirir porque no va. Es más, la regalan en las piñatas y todo, pues, exagerando con mi Los AHS también. de hecho, pues para yo tenerlo en mi taller, yo me voy para lugares a por mayor y les compro y me sirven para hacer actividad matemática. Entonces, siempre van a haber pros y siempre van a haber contras, pero uno intenta hasta dónde puede ir atendiendo esos pros y esos contras, ¿cierto? Nosotros, es una herramienta muy importante lo que está utilizando, ¿cierto? Los estudiantes cuando ya en la práctica, este aparato no lo están utilizando, tienen dificultad en ocasiones. Cuando ellos se encuentran con operaciones mezcladas de signos, allí entonces tenemos que buscar una estrategia de cómo utilizar esto y utilizarlo en la práctica. Claro, una de las críticas que en el texto de referencia que les coloqué ahí, donde tomé parte de las actividades, es que los profesores dicen no podemos utilizar calculadora porque eso atrofia el pensamiento de los niños, ¿cierto? La pregunta es, ¿para qué se usa la calculadora? Si yo coloco la calculadora para que reemplace lo que convencionalmente hace el niño, pues obviamente no lo voy a colocar en actividad él, sino en actividad la calculadora. Pero yo lo coloco con otro tipo de actividades, como las que tienen ahí en la segunda hoja, donde van a hacer una multiplicación, pero se dañó la tecla 6 y se dañó la tecla por. Tienen que buscar estrategias para poder resolverla con la y es la multiplicación, pero ya es común empezar a ver relaciones entre la multiplicación para poder utilizar otro tipo de herramientas para poder realizarlas. Y también hay unos juegos con números donde empieza a jugar la parte de la visibilidad, como las pedimos, etcétera, etcétera. Aquí me levantan la mano, luego Julio y luego... Vamos a preguntar, señor. Vamos rápido. Sí, viene él y luego yo estoy una misma. Sí, yo quiero referirme a la fuerza que puede tener el trabajo del calculador, ¿sí? Es no verse solamente como este aparato que busca el resultado de una operación, sino como un recurso didáctico, o sea, que me permite conceptualizar dentro de la matemática. Yo observaba y también la fuerza que puede tener es que analizaba qué competencias matemáticas fueron las que se abordaron en este ejercicio, que fue poco, pero muy rico. Y se observa que la resolución de problemas está, porque existen diferentes estrategias, formas para llegar a la solución. Se observa también que podemos potencializar en la comunicación, que los niños dan un resultado, pero para poder llegar allá tienen que comunicar eso y el razonamiento. Creo que es importante. Transversal a eso también está la ejercitación y la moderación. Pero sí quiero referirme que como recurso didáctico no es verla solamente como la que bota los resultados, sino la que permite llegar a las secuencias, a las series y por último las progresiones de ejercicios avanzados. Uno de los usos que más atribuye la calculadora es disminuir la carga operatoria. O sea, ante una operación de este porte, con unos números así, pues la calculadora me hace eso y yo sigo en lo importante que es el razonar el porqué del problema, bueno, ¿cierto? Pero a veces se convierte en el único uso que se da a la calculadora y aquí pudimos encontrar diferentes usos. La primera parte del taller estaba pensada para algo. ¿Para qué bien? Este taller, sí, más allá de entregarles una hoja y botar 15 minutos de trabajo para que entraran en el grupo, no, tenían la intencionalidad. ¿Qué intencionalidad vieron en esa primera parte? Entender la lógica de la calculadora. O sea, no tienen por qué saber que igual repite la operación. Los otros no tienen por qué saber eso. Ustedes tampoco tienen por qué saber eso. Y hay otras actividades más adelante que el M+, el AC, el M-, tienen unas funciones que hacen que si yo las aprendo a manejar, las actividades que se pueden hacer son diferentes y son mucho más ricas. Por ejemplo, una tarea que está en otro momento sería 1 más 1 medio sobre 2 cuartos. ¿Cómo hacerla en esa calculadora? Toca tener resultados parciales, guardarlos en la memoria, venir a hacer y buscar estrategias para hacerlo, que también se puede hacer aquí. No tengo que tener la calculadora científica que ya me escribe todo lineal, de manera lineal en la calculadora. Que incluso ahí, en esas operaciones también es difícil hacerlo porque implica signos de agrupación. Bueno, eso entonces en relación con el uso de la calculadora. No hay tareas
para un solo uso, tareas para aprender a manejar la calculadora, pero tareas para promover el razonamiento, tareas para aprender los algoritmos. Vean que ahí, por ejemplo, una de las tareas es, con una sola operación, convierte este número en tal número. Esa operación es para ver qué idea matemática. El 7777 convertirlo en 7007. Valor posicional, ¿cierto? De que ya no simplemente es el acto de quitar o suprimir o simplificar en matemáticas, no es llegar y borrar. Es hacer algo que me permita convertirlo en otra expresión. Y va para Julio, creo que fue, ya creo que va para. Bueno, yo quiero primero que todo hablar del área en el cual trabajo en la institución, que es contabilidad. Voy a enfocarme desde lo general a lo particular. Yo les comentaba que mi perfil es en comercio y me desempeño en el área de contabilidad. En el área de contabilidad, pues, para hacer los asuntos contables es necesaria la calculadora. ¿Por qué? Porque tenemos que sacar muchos porcentajes. Hablemos de IVA, hablemos de reducción de la fuente, de IVA, de reducción de IVA, en fin, todo lo que tiene que ver con la parte tributaria. Esa es la parte general. Si voy a lo particular, yo cuando llego al salón de clase presumo que el estudiante se maneja la calculadora. ¿Sí? Y me encuentro con que muchos estudiantes llevan de diversos tipos de calculadoras, calculadoras sencillas, calculadoras científicas, y la lectura de los números en la calculadora es muy compleja. ¿Por qué? Porque algunas calculadoras utilizan el punto para separar cifras, otros utilizan coma, o el punto para decimales, otros utilizan como esta, por ejemplo, el apóstrofe en la parte de arriba, y eso hace que el ejercicio, como tal, en una clase, sea complejo. Entonces, como conclusión, ¿qué debemos hacer? Romper paradigmas y no presumir que el estudiante ya sabe utilizar la calculadora, sino entrar en este proceso para enseñar al estudiante cómo debe hacer uso del instrumento. Una reflexión con respecto a lo que dice, la calculadora, bueno, toda esa parte de los sistemas es algo cotidiano, o sea, el tendero, muchos tenderos ya han desarrollado el cálculo mental y hacen todas las operaciones, pero muchos otros utilizan la calculadora y no por eso dejan de saber sumar o dejan de estar haciendo operaciones y entender lo que significa la suma. Uno de los argumentos en contra de utilizar la calculadora es que atrofia o que no permite los algoritmos. Y yo le pregunto a los profesores de décimo, por favor, sin la calculadora me calculan el seno de 28.5, sin calculadora. ¿Cierto? O sea, existen algoritmos para hacer eso, existen tablas para hacer eso, pero no tenemos un tipo de calculadora. Lo más recurrente a la calculadora científica. Pero hay momentos en la vida en que necesitamos utilizar la calculadora. ¿Sí? Y estarla quitando todo el tiempo que, ¿por qué no? Porque el propio razonamiento no. O cuáles son las tareas de razonamiento que estamos colocando a los estudiantes. Si la tarea es multiplique y haga la plana de las multiplicaciones, obviamente la calculadora va a reemplazar y sí, pero si las actividades son más complejas, iba para acá para Heidi, luego para Luis, cierra entonces. Sí, para cerrar, lo que estaba mencionando. En un ejercicio de un estudiante que puede tratarse un asiento contable, de una instructora tributaria, puede tratarse entre 8 y 10 minutos haciendo un asiento contable. Hice el ejercicio sin la calculadora. Algunos estudiantes demoraron 2 y 3 horas haciendo el ejercicio y no lo concluyeron. Esa es la y por estar haciendo los algoritmos, poniendo cuidado a eso, perdió el fin de la actividad que era hacer el ejercicio contable. Muy bien. Heidi, Luis y bueno, primero la calculadora como instrumento mostrar parte del aprendizaje. Entonces, en términos de química, hay muchos instrumentos que uno también puede usar variando, variando las opciones, y el instrumento deja de ser un vaso para llenar algo y empieza a ser parte de cómo aprendo a identificar que un volumen, que es una capacidad. Entonces es diferente. Y porque, por ejemplo, yo me quedé pensando porque en la multiplicación se repite el primero y en la suma se repite el segundo, o sea, cómo funciona el instrumento, que sería otra opción que yo les vería, que yo les trabajaría bien
que los identificar ese tipo de cosas. Yo tengo que aprender a conocer mi herramienta. Si no siento en el computador o en el celular, esa calculadora siempre no funciona de la misma manera. Entonces tendría que aprender también a conocer la herramienta. Reconocer el instrumento como parte de, y eso pues me amplía muchísimo el campo. Lo que le digo, yo por ejemplo me voy con esa de que la multiplicación y entender la palabra por qué pasa. Esas son las preguntas difíciles para los profesores. No sé, yo preguntaría, pero creo que es programación. Sí, porque... Ahora, ¿lo que es la programación? No soy experto en programación, no sé si antes lo sea, pero es la programación de la calculadora. Porque todas las calculadoras simples funcionan así, las calculadoras científicas no. No, sí, no. Y la calculadora del computador también funciona así, pero funciona al contrario. Y eso está, mira, incluso el arte Tiene que ver con, quizás con los algoritmos que utilizan para programarla, pero no con nosotros. ¿Por qué presentamos? Es que tenemos una cursar y ellos tienen una siguiente clase a las 2. Entonces, por eso digamos que debería cerrar. Ok, porque todos están centrados en la calculadora, y nadie ha hablado del profesor. Nadie ha hablado de que yo no me senté, haga la tarea, entréguenle, me voy. ¿Sí? Entonces quisiera que habláramos, de hecho, los que siguen en la palabra, que fue una pequeña y cerramos, qué pena. ¿Sí? Una pequeña anotacióncita, mire, yo estuve el año pasado, hicieron un foro el ministerio, que en gran parte pues era de matemática, se llamaba Matemáticamente Competente, donde vinieron especialistas de toda América Latina e inclusive pues, de Europa, de España. Y estuvo Rodolfo Ignaz también en el evento. Y hubo un espacio para esto del uso de la calculadora. En pleno siglo XXI, nadie puede negar el valor de la tecnología, y menos pues de la calculadora. Pero sí se decía, por ejemplo, que en esto de razonamiento lógico, en la escuela, los procesos de enseñanza, había que tener cuidado, sobre todo pues, en los primeros años, porque no permitía que los chicos en los jardines, en la educación inicial, pudieran tener una apropiación que permitiera pues, el desarrollo de los procesos lógicos matemáticos. De tal manera que eso fue importante también resaltarlo, reconociendo la importancia. Uno no se imagina, usted ponía un ejemplo ahora allí, de cómo se calcula tal y tal sin la calculadora. Uno no se imagina cuando no existía la calculadora, sobre todo en la aplicación de la matemática, en el desarrollo de los procesos industriales, de la ingeniería, etc. Eso era lo que quería señalar. Sí. Bien. ¿Y acá? Yo sí considero que su experiencia para mí se adapta mucho. Acabo de tener una tesis de maestría donde el fundamento teórico está en Rousseau, y Rousseau precisamente tiene una postura frente al papel del profesor. Nosotros los profesores de matemáticas debemos diseñar este tipo de instrumentos. Son situaciones didácticas donde la presencia del profesor inicialmente, usted la dijo, no debe hacer presencia. Son los mismos estudiantes los que deben decidir qué harían la actividad, qué deben hacer. Lógicamente hay una instrucción individual del profesor, pero pues teniendo la pregunta de Verónica, ese grupo de 48 estudiantes, no importa la cantidad, es el ideal para dos cosas. Para que por parejas, como lo hicimos, o por tríos o por cuartetos, usted pega el instrumento, no coloque 2, 5, 6 ejemplos, coloque 3 o 4, pero que los mismos estudiantes sean los que se apoderen de la actividad y empiecen a identificar qué está pasando. Se me ocurre que a través de los siguientes ejemplos proponga otros similares y al final deduzca con sus compañeros qué es lo que está sucediendo. En las situaciones didácticas del uso dice que una vez el profesor entrega a los estudiantes la actividad, los estudiantes deciden si está bien o si está mal, y después viene un segundo momento que es la puesta en común, donde efectivamente es el grupo que decide que las participaciones de cada uno de los integrantes le están aportando. Y me parece muy importante porque eso yo como profesor, cuando a través de una o dos situaciones planteadas, usted empieza a formular una serie de preguntas muy, no de la actividad, sino relacionadas con la actividad. Y es donde acabamos el papel del profesor. Mi asesor director de tesis dice, hay que acabar con el profesor de matemáticas que le gusta la pregunta tipo concurso. Es decir al estudiante, dígame cuál es la respuesta a esto.
esperando que el estudiante sea muy específico sobre ese tema. Mientras que en este aspecto, nosotros, y lo hicimos, opinamos, vimos diferentes estrategias de discusión, vimos esto como un instrumento, pero vimos el papel como una opción distinta a aprender. Realmente el estudiante es el que debe construir el conocimiento. El grupo, al final con el profesor y situaciones didácticas, dice el proceso de institucionalización, el profesor, las experiencias de aprendizaje de los estudiantes son las que van a formalizar el saber matemático. Y entonces los estudiantes dicen que es interesante, y si yo propongo otra actividad distinta, ¿qué pueda pasar? Yo lo felicito, profe, porque realmente me parece bien interesante la experiencia, los instrumentos y la forma de trabajar. Es muy difícil las situaciones didácticas. Muchas gracias. Harold, y cierro yo con una reflexión. Me parece muy interesante, muy llamativa la clase. O sea, la verdad que no se entraría a discutir si las clases deben cerrarse al uso de instrumentos tecnológicos, informáticos para las clases de matemáticas, sino que debe ser integral. Lo más importante es hacer un razonamiento lógico matemático donde el educando comprenda el resultado de la operación y comprenda qué es lo que en realidad está realizando. Digamos que en esto de la investigación, para manejar datos, una base de datos compleja, el uso de la calculadora es indispensable para aprender a hacer analizar ese tipo de datos, y también mirar hasta dónde ya se nos queda corta la calculadora, y también comenzar a utilizar software de tipo informático, estadísticos, donde el estudiante pueda realizar y comprender algunas gráficas y datos para que los puedan llevar a su vida práctica. Entonces es muy interesante la experiencia. ¿Cierro? ¿Y cierro? Eso no, era para hablar sobre la pregunta que usted dijo del profesor. O sea, yo la miré desde el punto de vista de la gestión de ahora que usted manejó. Primero, el aparato llamativo, y entonces ya empieza a atraer al estudiante a la actividad que van a hacer. Luego, pues, estuvo acompañando a los participantes y de pronto animando el trabajo colaborativo entre ellos. También se centró en algo y era trayendo a los estudiantes, incluso llamando atención, porque lo hizo, no sé si fue con usted, profe, o que le digo, bueno, póngale todo lo que me dijo, lo que me está diciendo ella, y sobre eso usted va a comentar. Entonces, esa gestión de aula para atraer al estudiante a que esté atento a las participaciones de los otros, a establecer las diferencias, es un aspecto importante que me permite que se fluya y que todos estén como concentrados en. Muy bien. Quiero tomar eso para cerrar entonces, y no siempre el profesor es un dador de clase, y dador de clase en el sentido de que tengan lo que tienen que aprender. El ambiente que intento recrear aquí pues es un ambiente donde en mis clases de pregrado y mis últimas clases de bachillerato pues intentaba recrear. Y tengo que agradecer particularmente a unos estudiantes de maestría que me ayudó a centrar de que ese es un aspecto clave, y es la participación. La Mónica Marcela Parra pues terminó su maestría y ella estudió procesos de participación, y cuando el estudiante se hace partícipe, el estudiante tiene que responder. Y no estoy hablando en términos generalistas de que todo el mundo y que eso va a ser la respuesta adecuada, porque pueden haber casos particulares donde el estudiante es aislado, apático, y va a ser muy difícil traerlo, ¿cierto? Pero no es traerlo en términos de, esta disciplina, a ver, usted, yo sé que usted estaba hablando y que yo sé que usted no le puso atención a ella, te lo voy a preguntar para escucharlo. No fue esa la actitud, te voy a preguntar un momentito. ¿Listo? Liliana, prepárate que enseguida te voy a preguntar a ti. ¿Cierto? Como llamándolo para que él esté avisado y él sepa, tenga que meterse en el cuento con toda la gente que está trabajando. Trabajo en grupo, estar atento, conducir, orientar hacia un fin, pero también dejar que emerjan cosas, porque pues, muchas de las cosas que están aquí pues, no venían preparadas dentro de la sesión. Entonces les agradezco mucho, gracias a ustedes por la invitación, y bueno, cualquier cosa me escribe, les recibo los computadores, me
escriben, tienen mi número, no ha contestado. Ah, bueno, entonces perfecto. Me escriben cualquier cosa, más materiales, sugerencias, ideas. Gracias por su participación y gracias a ustedes por la presencia. Ojalá se hayan llevado una buena experiencia para sus Hasta luego. Gracias.